Bien, el seminario se llama Calidad Panadera de Harinas de Trigo, producido en la provincia de La Pampa. Primero vamos a ver una breve introducción, o sea, qué es lo que se entiende por calidad panadera. Y la calidad va a estar definida por el uso final del producto, ¿no? En este caso nosotros nos vamos a centrar en que la harina sería para hacer pan, pero también la harina puede tener otras características para hacer galletitas, fideos, pan dulce, que van a ser distintas las propiedades. Pero en este caso vamos a abordar lo que es calidad panadera. Entonces, desde ese contexto se define como la calidad, la capacidad que tenga esa harina de formar una masa viscoelástica que tiene que ser equilibrada en tanto la extensibilidad y la elasticidad de la masa, ¿no? Bueno, estos esquemas solamente lo que tratan de mostrar es el tema de una masa equilibrada, una masa que se va a romper, y bueno, esto se traduce en distintos tipos de pan, que pueden ser con mayor porosidad, menos porosidad, y además afecta el volumen del pan también. Bien, para determinar la calidad panadera hay distintos equipos que en realidad lo que evalúan, quizás, bueno, algunos los conocen, otros cuando estudiaron cereales los han visto. Estos equipos lo que evalúan, areograma y farinograma, o mixograma. El farinograma y mixograma lo que evalúa es la capacidad del amasado, o sea, la tolerancia que tiene esa harina mezclada con agua de el trabajo que va a recibir, la absorción del agua, el amasado, la resistencia a la deformación de la masa, mientras que el alveograma lo que refleja son los indicadores que están asociados con las propiedades reológicas de la masa. Bien, todos estos se llaman análisis reológicos y se evalúan, bueno, hay muchos laboratorios, nosotros no tenemos en la facultad, pero las determinaciones, bueno, por ejemplo, Marco Juárez, Barro, etcétera, y seguramente lo tienen los molinos harineros cuando reciben las muestras para evaluarlas. Bien, en general lo que se define cuáles son los principales requisitos para panificación. Una de las principales características es lo que se refiere al gluten, ¿bien? El gluten está asociado, el gluten es una masa viscoelástica que se forma, ¿no?, en contacto con el agua, y en realidad son las proteínas de reserva que tiene la harina, las prolaminas, que son las gliadinas y gluteninas, y eso está muy asociado a la concentración de proteína en grano, ahora lo vamos a ver, pero bueno, ese gluten debe ser un gluten fuerte, o sea que permita que la masa sea capaz de mantener esa estructura. Esto después se va a asociar con lo que es la fuerza de la masa, que es uno de los parámetros que da, es uno de los equipos que es el alveograma, valor que tiene que estar entre 200 y 300 para una buena calidad panadera. Otras propiedades que miden estos equipos que yo recién les mencionaba es la absorción de agua, la estabilidad, o sea, por ejemplo, la absorción de agua es qué cantidad de agua absorbe una determinada cantidad de harina, ¿no? Entonces, mientras mayor sea la absorción de agua, con una menor cantidad de harina, el panadero, digamos, va a poder hacer mayor cantidad de masa. Entonces, por eso tiene que estar aproximadamente valores superiores a los 60%, lo mismo la estabilidad de la masa. Y lo importante que acá, este concepto que yo les decía al inicio, que debe ser una masa que debe ser fuerte, pero tiene que ser extensible, por eso tiene que haber un equilibrio entre la extensibilidad y la elasticidad de la masa, y eso, bueno, se mide en función de la tenacidad, que es un valor que se llama P, ahora lo vamos a ver, la extensibilidad, que es un valor que se da L, y esto está definido principalmente, la tenacidad está dado por las gluteninas, mientras que la extensibilidad está dado por la concentración de gliadinas. Una masa puede llegar a tener valores de W, o sea, una buena valor de W, que sería la fuerza de la masa, pero puede ocurrir que estos valores de P sobre L, o sea, esta relación tenacidad-extensibilidad, no sea la adecuada. Bueno, y eso después afecta a lo que es la calidad industrial de la masa y también a la bonificación que va a recibir el productor. Bueno, acá yo les presento solamente de modo de repaso un esquema de las proteínas que forman parte del gluten, o sea que están presentes, bueno, en la harina, que son las responsables de la calidad panadera. En la harina, además de las gluteninas y gliadinas, que son las proteínas de reserva, hay albúminas, globulinas,
que son enzimas. Bueno, son proteínas que son solubles en agua, pero que no participan de la calidad panadera. Bien, no son responsables de las proteínas que están formadoras de gluten. Entonces las gliadinas y gluteninas sí lo son, y las gluteninas, este esquema esquemático, ¿verdad? Bueno, acá vemos que las gluteninas, hay unas que se denominan de alto peso molecular solamente porque son grandes, bien, son cadenas polipeptídicas de gran tamaño molecular. Estas gluteninas de alto peso molecular, también hay otras subunidades de gluteninas que son más pequeñas, entonces se llaman gluteninas de bajo peso molecular. Son subunidades porque son cadenas polipeptídicas diferentes. Como ven, estas cadenas están unidas por puente disulfuro. Entonces acá es donde empieza a jugar un papel el azufre, como un elemento que es importante en lo que hace la calidad panadera. Y otro grupo de proteínas que están presentes, que son pequeñas, son más pequeñas incluso que las gluteninas de bajo peso molecular, que se llaman gliadinas. Como ven, no forman enlaces covalentes, sino que están interaccionando con las gluteninas, bueno, por un tipo de interacciones débiles. Eso es lo que define la característica del gluten, la presencia de estas proteínas. Obviamente que estas proteínas están codificadas, bueno, acá por ejemplo ya se conoce el genoma del trigo, hace prácticamente 2 años que el genoma del trigo fue descifrado, en el 2018, tiene alrededor de 1100 genes, o sea que ya están todas ubicadas, de todas maneras las gluteninas más o menos ya se conocen en qué cromosoma están, las gluteninas de alto peso molecular, o sea, cada loci, cuáles son las cadenas polipeptídicas que codifican, en qué brazo de los cromosomas están, acá vemos las gluteninas de alto peso molecular, mientras que en los brazos cortos están las de bajo peso molecular, y hay algunas gliadinas también que tienen la desventaja que a veces están cerca de algunas gluteninas de bajo peso molecular, ¿no? Entonces eso hace que se hereden juntos y que vayan juntos en la calidad. Hay investigadores que, por ejemplo, la gente de Marcos Juárez, INTA Marcos Juárez, también está INTA Castelar, que ellos ya han, digamos, descifrado, decodificado, conocen para muchos cultivares de trigo, el Triticum aestivum, cuáles son las gluteninas que tiene cada cultivar, qué cadenas polipeptídicas codifican, y entonces ellos lo asocian con la diferente calidad panadera después que un cultivar puede expresar. De manera que eso se puede hacer en los laboratorios, porque bueno, acá solamente lo que muestro en este esquema es una corrida electroforética. Esto, bueno, se separan las proteínas, pero esto permite identificar cuáles son las unidades polipeptídicas que presentan, y después eso se asocia con los genes que están presentes en el genotipo y con la calidad panadera. Bien, eso se hace tanto a nivel de gluteninas como de gliadinas. También hay un gen que afecta negativamente la calidad panadera, veo que hay genetistas en el grupo que está participando. Tienes una translocación de este 1RS, que es una incorporación del centeno, que entiendo que fue así incorporado al genoma del trigo para otorgar resistencia a determinadas enfermedades y demás, pero tiene un efecto negativo sobre la calidad panadera. Eso ya está mostrado. Bueno, siempre como en los genomas no son situaciones de compromiso, pero bueno, este gen, aquellos que tienen esta translocación de centeno, afecta negativamente la calidad panadera. Bien, este solamente es un ejemplo de un trabajo de Río Cuarto, donde ya decodificado, conoce para muchos cultivares. Acá, como ustedes ven, los distintos cultivares, ellos ya han identificado cuáles son los genes para las gluteninas de alto peso molecular, cuáles son las cadenas polipeptídicas que esos genes codifican, y eso ya lo han asociado también con calidad panadera. De todas maneras, por más que
exista, ¿no es cierto?, una definición genética con respecto a la calidad. Como todos sabemos, ese parámetro también va a depender del ambiente, ¿no? De manera que no solamente importa el genotipo, sino va a ser qué es lo que pasa con la disponibilidad de micrófono, bueno, con las distintas condiciones de manejo que puede modificar. Por ejemplo, la relación de concentraciones que puede haber entre gliadinas y glutaminas. De manera que para un dado genotipo, las condiciones ambientales, si se modifica esa relación de concentraciones de gliadinas y glutaminas, esto va a determinar de que los distintos tipos de masa pueden ser diferentes, ¿no? Si existe una condición óptima de gliadinas glutaminas, vamos a tener una masa equilibrada. Si tenemos muchísimo, si es deficiente en gliadinas, o sea que es una masa, va a ser tenaz, o sea, difícil de trabajar con un volumen de pan bajo, y si tiene mucha gliadina va a ser muy elástica, digamos, extensible y una masa que va a crecer. De manera que no solamente el genotipo está participando en esto de determinar la calidad panadera, sino también cómo el ambiente puede modificar la relación de concentraciones de estas proteínas y modificar la calidad panadera. Este es un ejemplo solamente de cómo puede ser la masa, ¿no? Si la masa es tenaz, es una masa, bueno, muy difícil de trabajar, esta sería la ideal, un pan elevado, una masa fuerte. Esto después afecta el volumen de pan, ya sea que sea una masa con mucha glutenina o bien una masa con mucha gliadina, que sería una masa de... Esto que está en el medio son los esquemas que generan alveogramas, son algunos de los equipos que yo les mostré al inicio que se utilizan para medir la tenacidad y la extensibilidad de la masa. Esta gráfica, el eje vertical está dando idea de la tenacidad de la masa, mientras que en el horizontal es L, que sería la extensibilidad. Bueno, nosotros recién hablábamos del genotipo, codificados distintas proteínas. De todas maneras también ya la Comisión Nacional de Semilla ha agrupado según a los distintos cultivares de trigo según grupos de calidad. Hay 3 grupos de calidad, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, y esta agrupación está basada en base al peso hectolítrico de los granos, la concentración de proteína, el rendimiento en harinas, cenizas, porcentaje de gluten húmedo y la fuerza panadera, bueno, otros valores del alveograma, la estabilidad y el volumen del pan. Los cultivares que pertenecen, o las variedades que pertenecen a cada grupo, tienen valores dentro de un rango similar de estos parámetros que acabo de mencionar. Por lo tanto, esta clasificación o categorización, digamos, esta categorización el INASE la hace todos los años. Esta categorización es anual. Pero bueno, yo hace varios años que venimos viendo, por ejemplo, cultivares el AK315, que hace muchos años que pertenece al grupo 1 de calidad, ¿no? Pero de todas maneras se renueva anualmente esta categorización. Esto está publicado, lo publica el INASE, o sea que el productor o el empresario tiene acceso a cómo las distintas variedades, en qué grupo de calidad están ubicadas. Como vemos, esto no tiene nada que ver con el rendimiento, sino que es el grupo de calidad panadera. ¿Bien? Uno de los variables que siempre se asocia con la calidad panadera es la concentración de proteína en grano. En realidad, bueno, el porcentaje de proteína en el grano es un parámetro comercial, pero de todas maneras es una de las importantes variables que después va a definir la calidad panadera del trigo, precisamente por lo que dijimos al inicio de que el gluten es proteína, el 80% de la proteína, de prolaminas, y no cabe duda, y bueno, vamos a mostrar algunos resultados, que la proteína va a ser la determinante, o la concentración de proteína es una de las principales determinantes después de la calidad panadera. O sea, un genotipo puede ser de una variedad del grupo de calidad 1,
pero si no tienen un valor de concentración de proteína en grano elevado, superior al 11%, no va a poder expresar o evidenciar su potencial panadero. Eso está perfectamente demostrado, de manera que la concentración de proteína no es la única determinante de la calidad panadera, pero sí es una de las principales. Acá yo solamente pongo en evidencia, muestro en este gráfico lo que podemos ver. Tenemos la concentración de proteína en grano en función de 10 campañas, las 10 últimas campañas, bueno, hasta el 2018 y 19, porque yo lo tomé de Argentrigo dentro, y todavía la 19-20 no estaba publicada. Bueno, acá vemos para La Pampa, para la región 5 Sur y a nivel nacional. Y esta línea que está acá está indicando el 11% de proteína en grano, que sería lo que fija la norma 20, el estándar de comercialización. Como vemos nosotros, tanto a nivel nacional como a nivel de la región, los valores no son no superan ampliamente, por lo menos el valor medio. El valor medio no está arriba. Acá se vio que estos años, entre el 2009 y el 2000, por ejemplo, 2013, se ven valores cercanos al 11%. Después acá en campaña 2014-15, esto es como cae, y acá no sé, 2018-2019 vuelve a aumentar. Acá esta campaña 2013-2014 se caracterizó por baja disponibilidad de agua, ¿no? Este es un tema que también modifica la concentración y la aumenta. Por ejemplo, en la cosecha 2019, que es el año pasado, 2019-2020, Granotex publica, porque Granotex también es otra página que publica datos, no tanto como Argentrigo, pero publica algunas información, y ellos dicen que la campaña 2019-2020 en la región 5 Sur va a ser alrededor de 14,31% la proteína en grano, en la región 5 Sur. Nosotros en la cátedra el año pasado tuvimos una interesante experiencia con el Ministerio de la Producción y con el Club Racing de Casquet, que es el organizador de la Fiesta Nacional del Trigo. Bien, nosotros coordinamos un muestreo. Yo no sé si recuerdan que el año pasado no se pudo hacer, nosotros en la facultad sembramos trigo, pero no pudimos cosecharlo debido a la falta de agua. Y creo que, en gran parte de la región, pero en este caso pudimos cosechar, el Ministerio cosechó en los departamentos de Rancul, en Trenel y en Rancul, Trenel y Conillo. En estos departamentos se cosechó y alcanzamos a determinar nosotros, la concentración de proteínas, el valor comercial del grano. Y acá, les muestro, por ejemplo, en Rancul, la media que obtuvimos de las muestras está en 11,42, en Trenel 11,60, Conelo en 13,16. Bueno, esta sería la media de estos tres departamentos. Nosotros en estas muestras, la verdad que tenemos, la idea después era asociarlo con la calidad panadera, toda la concentración de proteínas que nosotros determinamos, pero no pudimos hacerlo porque, por el aislamiento social obligatorio, que todavía no podemos asistir a los laboratorios. O sea que estos datos están pendientes y para nosotros sería muy interesante el primer trabajo que vamos a hacer en este tipo de interacción. Para nosotros es muy valioso, porque nos va a permitir directamente conocer cómo es la calidad a lo largo de los diferentes departamentos. Esto sería el inicio un poco de esta propuesta de trabajo. De todas maneras, acá estos valores tan altos de proteína, después tendríamos que ver la calidad, pero seguramente está asociado con la baja disponibilidad de agua. ¿Sí? Sí, acércate un poquito más al micrófono porque por momentos es como que se va un poquito la bien. voz.
pero estos valores que son elevados aquí para la concentración de proteína, digamos, no debemos perder de vista que fue un año con baja disponibilidad hídrica, ¿no? Bueno, veremos cómo resulta la calidad. Eso es la información que tenemos nosotros de la cosecha 2019-2020. En todo caso, después les voy a mostrar, digamos, el que gana el premio de la fiesta del trigo. No se hizo al final de la fiesta, pero sí los productores recibieron boludo, son ellos. De grano, que recibió el premio. Les voy a mostrar cuál es la característica comercial del grano de este empresario obtuvo. Bien, de todas maneras, como yo les decía, la concentración de proteína solo no define la calidad panadera, están los factores genéticos, que eso va a definir la variación alélica de gliaderidas y gluteninas y la relación de concentración. De manera que cuando uno tiene que hablar qué es lo que define esa calidad panadera, va a depender de la cantidad de proteína, va a depender de la cantidad de gluten, y la calidad de ese gluten, y esa calidad está definida por las prolaminas. La cantidad de proteína está muy asociada con la concentración de gluten. Existen asociaciones aproximadas del 80%, ¿no? Entre que aumenta la cantidad de proteína, aumenta la cantidad de gluten. Son valores bastante altos. En la región, bueno, no se han hecho muchas investigaciones, excepto he visto que ahora la ingeniera Bisleider está avanzando en ese tema y ha alcanzado valores similares a los que se alcanzan, los que muestra siempre Marco Juárez, la doctora Filiberti, valores alrededor del 80% de relación entre la concentración de proteína y la concentración de gluten. Bien, nosotros lo que hacemos con estas proteínas, hacemos lo que definimos como un fraccionamiento, o sea, a partir de la harina vamos separando las gliaderinas y glutaminas, lo hacemos, se llama una precipitación fraccionada, lo hacemos, está basado esto en la solubilidad, en alcohol, y lo que vamos haciendo es separando estas proteínas, bien en alcohol algunas van a ser solubles primero en un alcohol que se llama 50%, para no aburrir con esto, y después se agrega un agente reductor, de manera que va a ir rompiendo estas fuentes de sulfuro para poder ir separándolas, y de esa manera después nosotros trabajamos con el espectrofotómetro, leemos la concentración de estas, y esa es nuestra técnica de trabajo en el laboratorio. Es importante recordarles también que la concentración de gluteninas y gliadinas, digamos, tienen distintos periodos de acumulación en el grano. Esta gráfica lo que quiere mostrarles, acá tenemos, bueno, los gramos de nitrógeno cada 100 gramos, en función de los días después de la fecundación. Acá la línea negra sería, bueno, el nitrógeno total, y acá en color, digamos, tenemos el número 3, la roja serían las gluteninas, mientras que la que se ve como azul, la 4, serían las gliadinas. Como ven, las gluteninas comienzan, o sea, hay periodos en que predomina la glutenina al inicio, acá hay un periodo donde predomina las gliadinas sobre el total, pero hacia el final del grano hay una acumulación de gluteninas por arriba de las gliadinas. Esto no quiere, de manera, este modelo o este patrón de acumulación puede ser modificado por las distintas condiciones ambientales, o sea que el periodo de duración del llenado del grano, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nitrógeno, todo eso va a poder afectar esta acumulación y por lo tanto eso modifica esta relación de concentraciones de gluteninas y gliadinas y termina modificando la calidad de la masa, además de lo que puede dar el fenotipo. Bueno, acá les voy a contar algunos experimentos que nosotros hicimos en la facultad y también en algunos campos de productores y otros hicimos con el INTA. Y voy a ir mencionando cuáles fueron los resultados. En este experimento se llevó a cabo con el Intanquil,
con la doctora Romina Fernández. El experimento trabajamos con un cultivar que es AK315, que pertenece al grupo de calidad 1. Bueno, si bien se llevó a cabo con el INTA, el experimento estaba montado en el campo de un productor. O sea, que no estaba dentro del campo de la estación experimental, sino en el campo de un productor. Acá trabajamos con distintos niveles de fertilización, o sea, no fertilizado, o bien había fertilización a la siembra, 40 kilos de nitrógeno por hectárea u 80, o bien se hacía 40 kilos en macollaje, o bien 40 a la siembra y 40 en macollaje. Bueno, medimos proteína, los valores de proteína son bajos, a pesar de esta fertilización que nosotros hicimos. Este valor acá apenas, el que más obtiene, que es 40 más 40, estamos en un valor de 10,7% de proteína en gramos. Y los otros 3 niveles de fertilización están alrededor de 9. De manera que no tuvimos un valor alto de proteína. Lo cual esto ya empieza a ser una limitante para la calidad panadera. Igual, bueno, nosotros seguimos trabajando. De esto también surgió una tesis de grado de la estudiante Marilena Jiménez. Acá vemos en este gráfico, en esta tabla, lo que les quiero mostrar, tenemos en función de la disponibilidad de nitrógeno, bueno, los valores de proteína en grano, y acá, bueno, estas son las diferentes concentraciones de las proteínas. Trabajamos con 2 métodos, este es un grupo que se llama gliadinas, glutaminas. A su vez hay un método que nos permite a nosotros separar las glutaminas de alto peso molecular respecto de las glutaminas de bajo peso molecular. Bueno, lo que nosotros vemos es que al modificar la disponibilidad de nitrógeno, eso también se tradujo en un cambio en la concentración de las proteínas de reserva. Y que hubo un incremento de la concentración de las glutaminas, o sea, las que apoyan, digamos, las que determinan la tenacidad de la masa. Si bien las glutaminas de alto peso molecular favorecen la calidad molecular, la calidad panadera, cuando la concentración es muy elevada, eso afecta negativamente. El nitrógeno no modificó las gliadinas, pero sí modifica las glutaminas. Acá les muestro algunos valores de la calidad que obtuvimos, por ejemplo, el valor del gluten. El valor del gluten del AK315 no fertilizado tenía un valor de 18,7%, es un valor muy bajo. El gluten por lo menos debe tener un porcentaje, tiene que ser del 25%. Igual en todos los tratamientos, fíjense que no llegamos al 25%, ninguno de los tratamientos fertilizados. Esto obviamente está asociado al bajo nivel de proteína que obtuvimos en el experimento. Eso después, el nitrógeno sí modificó los factores del farinograma, o sea, las variables que nos dan idea de lo referido al amasado, ¿no? Como es la absorción de aguas, el tiempo de desarrollo de la masa. Estas variables se modificaron. Bueno, hay otro que es la estabilidad, el aflojamiento. Estas fueron mejoradas por el farinograma, por el nitrógeno, perdón. Pero hay otras que son las que hacen a las propiedades geológicas de la masa, y acá vamos a ver, por ejemplo, bueno, acá está lo que yo les digo, la tenacidad, los valores son altos, y acá la extensibilidad de la masa, ahora lo vamos a ver cuando hacemos esta relación. Acá vemos la fuerza de la masa, esto es una de las variables que más usan el molinero, digamos, los molinos, para definir la calidad. En la que no había sido fertilizada tenemos valores de 206, lo mínimo es 200. ¿Bien? Esto nosotros lo mejoramos con la fertilización, digamos que tiene valores aceptables al estar fertilizado. Se espera más cerca de 300, ¿no? Pero bueno, se mejora. El tema acá, lo más negativo de todas estas harinas que nosotros tuvimos en este experimento, es este valor de peso grelo. Este valor tiene que estar a lo sumo entre 1,5, pero bueno, lo ideal sería hasta 1, lo máximo, lo más alto. Como ustedes ven, tenemos valores muy altos. Son masas, se dice esto que se dice, son masas muy tenaces,
entonces son masas que van a ser muy difíciles de trabajar, el volumen de plasma es muy bajo, y eso afecta la calidad panadera. Bien. De manera que eso, si bien acá vemos en el no fertilizado, que ya tenía un valor alto de 4,52, eso no lo pudimos corregir. Al contrario, acá hay un valor con un 40 macrollaje, 40 kilos de nitrógeno en macrollaje, que no es un valor de 8, muy alto. ¿Sí? Estas determinaciones fueron todas hechas en el INTA de Marco Suárez. Bien. A veces, bueno, cuando hay varios investigadores que hacen una relación entre el W y la fuerza de la masa y la estabilidad, eso tiene que arreglar. Digamos, si hay mayor fuerza, tiene que haber mayor estabilidad. Si esa relación no se da, está asociado a que debido a la baja concentración de proteína. Entonces, digamos, el parámetro de estabilidad está sobreestimado porque en esa estabilidad se mete, digamos, en la determinación la alta concentración de la unidad que tiene el grano debido a la baja concentración de proteína. Estas son las interpretaciones de la doctora Cuniberti y de Marco Suárez, que bueno, encuentran todas aquellas muestras que la proteína es muy baja, cuando la proteína es muy baja. De manera que, bueno, acá solamente son análisis de regresión y de correlación que nosotros hicimos con en este experimento, y nos permite, voy a concluir, acá lo que nosotros vemos, bueno, que con el nitrógeno nosotros podemos, el agregado de nitrógeno modificó la concentración de las distintas fracciones proteicas. Nosotros vemos que si hay mayor concentración de glutamina se favorece algunos parámetros del farinograma, pero de todas maneras no obtuvimos masas de buena calidad. Las masas fueron tenaces, poco extensibles, y la limitante es la concentración de la proteína grasa. Otro de los experimentos que nosotros hicimos fue en el lote de un productor, lo hicimos en Miguel Riglos, este es en el campo de un productor, él nos deja muestrear a nosotros, y en 3 lotes, acá en el lote 1 había sembrado el AK602, que pertenece al grupo de calidad 2, y tenía antecesor Alepo y Rosetta. En el 2 y 3 había sembrado el mismo cultivar, que era AK356 del grupo de calidad 1, y antecesor era maíz. En los 3 lotes el productor aplicó 50 kilos de fosfato diamónico a la siembra y 150 de urea al primer macolla. Como ven, la concentración de proteínas son bajas. Acá el lote 2 y 3 tengamos en cuenta que es el mismo genotipo, en 2 lotes diferentes. Y bueno, nosotros determinamos proteínas. La relación de proteínas es diferente entre los lotes. Esto se puso muy en evidencia como el efecto ambiental sobre un determinado genotipo modifica la expresión de las proteínas, porque acá vemos que estos son diferentes. Y también esto se puso en evidencia, bueno, acá tengo los valores de gluten. Los valores de gluten, como ven, son bajos, 15, 16, apenas el lote 3 alcanza el 24. Bien, este es lote 2 y 3, el mismo genotipo de la variedad. Bueno, y los valores de mixograma, que bueno, es otra forma de estimar, también se concluye que eran harinas que eran bastante tenaces y no eran de muy buena calidad. Acá el W es bajo. Como siempre, la limitante es la concentración de proteínas. Acá, bueno, nosotros concluimos similar en cuanto a la anterior, en que la mayor relación de proteínas de alto peso molecular favorece la calidad panadera, pero y también fue muy evidente como el mismo genotipo en 2 lotes, que en realidad estaban enfrentados los lotes, solamente los separaba la entrada al lugar de trabajo, y sin embargo las respuestas fueron bastante diferentes. Después tenemos otro experimento que hicimos en el campo experimental. Este está hecho en el campo experimental de la Facultad de Agronomía.
y son experimentos que realizaba el doctor Miguel Fernández. Él nos permitía a nosotros mostrar los granos. Y bueno, acá trabajamos con 3 fenotipos, AK315 y Plain Proteo, que pertenecen al grupo de calidad 1, y Baguette Premium 11, que pertenecen al grupo de calidad 2, y se hacía una aplicación de 100 kilos de nitrógeno por hectárea en un acollaje. Obteníamos en valores medios aumento, pero bueno, principalmente esa respuesta se vio en Baguette Premium 11. Acá la composición, acá lo que vimos de interesante también es el aumento de las gluteninas también, pero sí pudimos detectar una reducción en las gliadinas, que en un caso anterior no lo habíamos visto. Y acá se ve un poco mejor el efecto de la concentración, digamos, el agregado de nitrógeno sobre la proteína. Un AK no fertilizado que da un valor de 8,25 pasa a 9,26. Un Baguette de 7,46 pasó a 10,12, y el Plain Proteo, bueno, el incremento fue bajo, pero bueno, alcanza valores altos. Y el gluten, también la respuesta es buena. El AK315 de 7,4 pasa a 10,1. El Baguette también aumenta, perdón, acá, al gluten número 28, 24, 32. O sea que si no se hubiera fertilizado, todos los valores estaban por debajo del 25 y se mejora bastante el valor del gluten. Y también se mejoran varios parámetros acá del mixograma, como son la consistencia de la masa, la tolerancia al amasado. Estos en las parcelas fertilizadas obtuvimos mejores parámetros. Bueno, acá por ejemplo yo les quería mostrar algunos datos de cómo, de la región, ¿no? De cómo han sido las últimas campañas. Esto yo lo tomé de Argentrigo, por ejemplo acá cómo se ve la relación, la importancia, bueno, por un lado de tener concentración de proteína en grano, porque esto define el gluten. Acá fíjense que esta campaña 2009, la 2013-2014, que hay una alta concentración cercana al 11%, tenemos valores de 25% de gluten aproximadamente, mientras que cuando la proteína cae, 14-15, el gluten se cae, ¿no? Y el gluten es uno de los factores. El gluten, como la fuerza del W, son los parámetros que más se estiman, digamos, para evaluar la calidad panadera. Otro de los valores, por ejemplo, que tienen, esto por ejemplo son la absorción de agua, el tiempo de desarrollo, estabilidad, aflojamiento de las harinas. Como ven, son valores muy variables según los años. Bueno, la primera columna es la Pampa, su región 5 Sur, y después es a nivel nacional. Si se compara a nivel nacional, bueno, depende de la campaña, a veces estamos o dentro de la región, estamos bien, o de todas maneras lo que se puede observar es que es muy variable la calidad que sale de la región. Y bueno, también lo que hay que tener en cuenta es que si bien Argentrigo es muy valioso el trabajo que realiza, bueno, esto es un número limitado de muestras, ¿no? Con lo que se trabaja. Bueno, acá lo que vemos es que yo lo que considero que la principal característica es W, que es la fuerza de la masa, podemos decir que está arriba de 200, o sea que sería una masa aceptable, pero lo que sí tenemos es el valor de P sobre L, que en realidad es lo que nosotros encontramos en nuestro experimento. Esos valores, si bien acá no son tan altos como los que nosotros obtuvimos, porque acá están, lo más alto es cercano a 2, pero de todas maneras están por arriba de 1, y esto hace que sean masas que sean muy tenaces. Bien, ahora vamos a hablar de cuáles son las posibilidades de mejorar la tenacidad. Acá, por ejemplo, este experimento nos interesa esta relación. Esto es la concentración de proteína en función del W, o sea, la fuerza de la masa. Esto, a medida que la concentración de la proteína aumenta, la fuerza de masa aumenta. Si la proteína baja, así la W, que es la fuerza baja, y así. En cambio, la concentración de proteína no lo define tanto a P sobre L,
sea esta relación de la tenacidad y la extensibilidad. No hay tanta relación con la proteína y aparentemente la relación, yo encontré, no es muy reducida, pero bueno, tampoco es tan alta y es negativa. Hay un grupo de investigadores en Uruguay que ellos sostienen que también tienen un inconveniente con los trigos, son muy tenaces, las harinas son muy tenaces, entonces ellos sostienen que los trigos, las harinas deberían tener una concentración de proteína superior al 12.5% para disminuir la tenacidad. Valores bastante altos, ¿no? Que un poco, si uno sigue estudiando esto, se va a dar cuenta que, bueno, sí, se va a poder observar esa tendencia. Bueno, yo lo que, haciendo, bueno, los experimentos, lo que vamos mirando, leyendo y analizando, el problema de la calidad en el trigo no es genético, sino de cómo el manejo de la producción, o sea, existe en el mercado distintas variedades que pueden habilitar una alta calidad panadera, pero todo depende del manejo de la producción y debe tener, para que esa calidad panadera, un poco reitero lo que dije al inicio, se exprese, debe tener suficiente concentración de proteína en grano. ¿Cuáles son las perspectivas que se están planteando, ¿no? Por ejemplo, a nivel molecular, hay un gen que se está estudiando que se llama gen para contenido de proteína en grano, Grain Protein Concentration. Está presente en un trigo que es silvestre, Triticum turcium, de manera que los investigadores que están trabajando en esto van a incorporarlo en el trigo Naestivum, consideran que no sería un transgénico porque, bueno, forma parte de un trigo silvestre. Bueno, todo es a discutir, ¿verdad? Pero ellos lo que han encontrado, esta gente trabaja en Marco Juárez y en Inca Castelar, entiendo que ya tienen a campo experimental, distintas líneas, y este gen está asociado con la senescencia, entonces lo que favorece es la removilización del nitrógeno y también de hierro y de zinc. Entonces eso lo que actúa es que hay una mayor removilización del nitrógeno, de estos micronutrientes hacia el grano, eso favorece la concentración de proteína en grano. Eso ya han encontrado que el rendimiento no se ve afectado, sí se ve afectado el tamaño del grano, o sea, el grano es de menor tamaño, pero como tienen mayor número de granos, el rendimiento no se afecta. Bien, esa es una de las trabajos que se están llevando con respecto a concentración de proteína. No solamente modificaría esto la concentración de proteína, sino que también es interesante porque modificaría el valor nutricional del grano. El trigo, si bien aporta proteína, la proteína que posee es de bajo valor nutritivo, o sea, no aporta aminoácidos esenciales, por ejemplo, lisina. Entonces, acá el aporte de micronutrientes, digamos, por esta mayor removilización sería positivo. Mencionando esto del valor nutritivo en grano, me gustaría mencionar de que en la facultad también se está trabajando una mejora, podemos decir, del valor nutritivo de la harina de trigo. Hay un proyecto que está dirigido por la doctora Aurora Pica, en la que, o sea, que participan cátedra de genética y la cátedra de química biológica. Se está evaluando la posibilidad de hacer pan con harina de trigo y harina de triticale. Bueno, el trigo pone sus buenas características panaderas. El triticale, además de sus calidades agronómicas, digamos, adaptación a distintos ambientes de estrés, tiene el grano rico en lisina, que es este aminoácido esencial, y también de otros antioxidantes, polifenoles, o sea que sería un aporte nutricional y también funcional. Bueno, lo que estamos buscando es evaluar cuáles serían las relaciones de concentraciones de harinas, digamos, las mezclas que se pueden hacer para obtener un pan que tenga calidad, una harina que tenga calidad panadera, pero con el aporte nutricional y funcional desde el triticale. Bien, una de las consideraciones que yo creo que hay que hacer es cómo incorporar valor en la comercialización, es la cosecha diferenciada. Esto es clasificar la cosecha de trigo en función de la concentración de proteína. Esto le va a generar al productor, o sea,
tanto la mejor rentabilidad, y eso va a mejorar la calidad de la harina producida. La doctora Cuniverti siempre ha propuesto de que ella propone un sistema de clasificación que el productor, digamos, en base a cultivar la variedad con la que ha trabajado, eso ya define a qué grupo de calidad pertenece, y también en base a la concentración de proteína en grano, o sea que habría que estimar esa concentración de proteína en grano por lo menos 15, 20 días previo a la cosecha, ¿no? Por ejemplo, la bolsa de Bahía Blanca, yo he visto que la bolsa de cereales le permite al productor llevar las espigas unos 20 días antes de la cosecha y le determinan ya la concentración de proteína que va a tener. Supongo que el productor asumirá el compromiso de hacer esa cosecha diferenciada, ¿no? Pero bueno, esta sería, yo considero que es una de las propuestas a considerar para mejorar la calidad diferenciada de trigo. Sería interesante también generar un plan de trabajo, me parece a mí, en la provincia, con las distintas variedades que se utilizan, los manejos que están asociados a esa variación, y evaluar cuál es la calidad comercial y panadera de todas estas, de las distintas harinas que se produzcan en la provincia. Hay que evaluar todo lo que es el manejo, bueno, el manejo del cultivo, ya sea la aplicación o no de nutrientes u otro tipo de manejo. En esto no solamente ingresa el nitrógeno como determinante de la calidad, sino también hay que tener en cuenta el azufre. A veces nuestros suelos, digamos que la concentración de azufre es bastante limitada, o creo que está en el límite, y a veces el agregado de nitrógeno genera que la relación nitrógeno-azufre sea muy elevada, y eso hace limitante al azufre, ¿bien? Aunque no sea limitante en el suelo, la relación nitrógeno-azufre sí lo hace. El tema del azufre es que de estas gluteninas y gliadinas, hay algunas que requieren azufre y otras no. Entonces, las que no requieren azufre, en condiciones de baja disponibilidad de azufre, se sintetizan más y están asociadas con el aumento de la tenacidad de la masa. O sea que esto de poder ir disminuyendo esta tenacidad de la masa se podría hacer tanto a nivel de, bueno, mejora la concentración de proteína en grano, pero también habría que evaluar la disponibilidad de azufre. Bien, no sé si habrá planes de trabajo donde el productor pueda conocer cuál es su disponibilidad de nitrógeno y cuáles son los planes de manejo que pueda hacer para mejorar eso, no solo con fertilizantes. Eso me parece que, bueno, por lo menos en años donde haya disponibilidad de agua, debería ser interesante de algo. Este es un ejemplo, por ejemplo, solamente Brasil es nuestro principal comprador de harina. Fíjense en los valores de proteína que pide, serían entre el 12,5 al 15% de proteína. El gluten tiene que superar el 26%. Acá en estos valores estaríamos bien, el alveograma 220 el W, pero los valores de P sobre L como más altos, fíjense en 1.3. Así que esto es un poco el indicador de uno de los principales compradores que nosotros tenemos. Bueno, eso era un poco lo que les quería contar, y bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado. Así que si alguien tiene alguna pregunta, lo podemos hacer. Bueno, muchas gracias, Mari. Gracias por la presentación, muy clarita. Así que, bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Diego, ¿yo puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Mari, con respecto a los resultados que presentaste a la fertilización, se utilizaron niveles bastante elevados de nitrógeno, si mal no recuerdo, entre 80, un trabajo, y otro 100 kilogramos de nitrógeno. Y la respuesta que se observa es bastante pequeña en cuanto a la concentración proteica del grano. ¿Eso a qué lo atribuye? ¿A condiciones ambientales? ¿A que puede estar faltando Sí, otro nutriente? Es condiciones ambientales, porque trabajamos, por ejemplo, que lo hicimos este es uno de los experimentos, lo hicimos en el campo experimental. Así que acá en la facultad. Y acá, por ejemplo, el fenotipo o sea,
el genotipo este AK315 es grupo calidad 1, el proteo también es grupo de calidad 1. Y bueno, a mí me parece que es condiciones ambientales, o sea, no sería un tema de genotipo, digamos, para responder en la respuesta, pero sí ambiental. Quizás no fue suficiente la concentración de nitrógeno agregado. Habría que haber evaluado, bueno, cuáles son el lote, que eso está medido, solamente que, bueno, son datos de Miguel, por eso yo no los quise exponer, pero él, los trabajos del doctor Fernández, en todos sus trabajos expresa que, bueno, es la fertilización lo que determina la concentración aplicada en el follaje, pero bueno, depende de la cantidad de nitrógeno total que vaya a disponer. Son valores bajos, la respuesta es baja, sí, la respuesta es baja. Sí, estaría indicando que la recuperación del nitrógeno aplicado en el fertilizante fue baja. Exactamente, es baja, es muy baja. Esto fue un año donde, 2016, nosotros no tuvimos limitaciones de agua. Al contrario, hubo bastante cantidad de agua. Y O sea aún que así el la agua, respuesta es baja. sí, puede ser que haya sido lavado, pero sí, pero esa fue la... de todas maneras, no sé, nosotros en estas muestras que tenemos acá que hemos muestreado 2019-2020, bueno, es bastante variable, pero bueno, tampoco es tan indicador lo que tenemos porque es debido a la baja disponibilidad de agua son muy altas las proteínas. Pero para la región que yo mostré, los valores están alrededor de 10,5 la media en nuestra provincia. En nuestra provincia. Esto no sé si se puede generalizar, pero entonces la fertilización no alcanzaría a ser una solución total, digamos. Y no, porque en esto no alcanzaría a hacerlo. De todas maneras, por ejemplo, yo miraba un experimento que hizo la ingeniera Liz Leider en INTA, entiendo, no sé si está ella participando, quizás nos pueda ayudar. Yo copié por acá lo que ella había obtenido. Y ella había obtenido en AK315, obtuvo que sería el mismo genotipo, o llegó al 11% de proteína en grano aplicando 80 a la siembra. Por eso depende bueno, del contenido total de nitrógeno, ¿no? Porque si el rendimiento es muy alto, que eso puede pasar en años que hay alta disponibilidad de agua, entonces la concentración de proteína se ve afectada por más del agregado de nitrógeno. No está definido, yo por lo que estoy mirando y leyendo, la concentración que tenemos que agregar para cada variedad, digamos, cuánto nitrógeno tenemos que agregar, para que podamos alcanzar un 11% de proteína en grano y un buen rendimiento, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Puede abrir micrófono y hablar, ¿eh? Tal vez, Mari, si no, bueno, si nadie, yo sigo yo. No, tal vez el momento en el cual se aplica el nitrógeno también tenga importancia, estoy especulando, no conozco mucho el tema, pero tal vez el momento en el cual se aplica el nitrógeno tenga que ver con la partición, si eso se va a particionar al material vegetativo o al grano, supongo. Claro, por eso, por ejemplo, Miguel lo que definió que hay que aplicar el macollaje, ¿no? O sea que es más importante el macollaje. Aplicarlo en macollaje. Lo que pasa que, bueno, también depende de cuánto destino tenga, o sea, qué cantidad de granos tengas, y eso va a definir la disponibilidad. Por ejemplo, acá yo, en un trabajo que Alexandra, bueno, publicó ahora en el 2020 en Notas Agrícolas Pampeanas, ella en una AK315 alcanzó un 11% de proteína y un gluten del 28%. Y habían aplicado 80 kilos de nitrógeno en la siembra.
Nosotros en el campo experimental eso no lo alcanzamos. Sí, yo por lo que he estado leyendo, el problema de la proteína no solamente es en el trigo, sino que se estaba manifestando también en otros alimentos, por ejemplo en arroz y en papa, especialmente en el crisis C3. Y que se compara evaluaciones realizadas a mediados del siglo pasado o antes con las actuales, la disminución en proteína viene disminuyendo y en forma bastante Sí, importante. viene disminuyendo, pero eso yo creo que es porque en realidad, bueno, en trigo está perfectamente demostrado la relación inversa entre rendimiento y concentración de proteína en grano. Entonces, para que vos tengas mucha proteína en grano, vas a tener que agregarle mucho nitrógeno al suelo. Y la selección en los cultivares en realidad está hecha para el rendimiento. Claro. Y después las van agrupando, digamos, grupo de calidad 1, 2 o 3, en función de cómo se van dando los parámetros de calidad y demás, pero la selección en realidad se hace para rendimiento. Entonces, bueno, nosotros tenemos sumado el tema ambiental acá, ¿no? En la provincia. Pero yo creo que en años con agua, digamos, podemos obtener buenas harinas. De todas maneras, también es interesante a lo mejor ir generando, mi propuesta sería ir generando la información de la región con nuestros datos. Que eso Marco Juárez lo ha hecho, digamos, lo tiene caracterizado para cada departamento de la región donde ellos pertenecen, qué tipo de harina produce, digamos. Porque bueno, si la harina no sirve para hacer pan, puede servir para fideo, para galletita o para hacer, o sea, esta harina muy tenaz puede servir para hacer pan dulce. O sea, importante porque los nichos, digamos, comerciales estarían. Nuria puso un comentario ahí. Sí, Sí, cómo no. ¿Querés que te lea, Mari? A ver qué puso. Sí. ¿Han tenido alguna experiencia las enfermedades foliares? No. Dice, porque en relación a organismos que compiten por los nutrientes y que uno de ellos es el nitrógeno, destinado a la formación. No, nosotros en la facultad, o sea, yo nunca me di con respecto a eso. Lo que sí tenemos un trabajo colaborativo con la ingeniera Molfese, de INTA Barrow. Ellos trabajan con trigo cambial y bueno, yo las muestras que proceso, mido toda la parte de proteínas, es con fungicida y sin fungicida. Y esos datos irán a salir este año, ya tenemos 2 años seguidos que venimos trabajando con ella, todos los parámetros biológicos los define ella. Lo que yo veo en las muestras es que las que tienen fungicida, la calidad se ve mejor. O sea que se ve que al aplicarle el fungicida, el bichito, digamos, no se come nitrógeno, ¿no? Eso es lo que veo, pero no es un resultado final. Eso estará hasta fin de año cuando Molfese, digamos. Estamos mirando los datos. Pero sí, yo entiendo que va a ser afectado negativamente. Gracias, Mari. No, de nada, Nuri. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No tenemos ninguna en el chat. Hola, Carolina Gayoli. Bueno, Una consulta. hola. ¿Cómo andas, Mari? Buen día. Vos sabés que yo siempre trabajé con AK315 en el Intanguil, son 3 campañas de la tesis, y siempre me dio más de 11% de proteína. Bien. En Sí, 2 sí, suelos, uno arenoso, que siempre da menos, y uno franco. Incluso en un suelo franco, una campaña muy seca me dio como un 16%. Sí, Pero lo medía con NIR. ¿Puede haber alguna diferencia en la medición del NIR y la del Kendall? Sí, puede estar. Sí, estos datos son... Bueno, nosotros lo hicimos con Kendall porque eso lo hace... Estos datos están hechos con Kendall porque lo hace Mirta en el laboratorio. Claro. Así que no están hechos con NIR. El NIR da un valor, por ejemplo, un 1% más te da el NIR. Igual un 11% es bastante diferente del dato que yo tengo, ¿no? En AK315. De todas Sí, todos los maneras, años. claro, pero vos Y trabajabas en la trabajaba con experimental. con grupo 3 también. Y siempre los grupo 1 me daban 2 puntos más o menos, que el grupo 3. ¿Qué Claro, puede pasar? el grupo 3. Sí, pero vos trabajabas en la experimental, era un lote de la experimental.
Sí, sí. Este era un lote, no estaba en la experimental, este lote que nosotros hicimos en el Intangil, no estaba, no pertenecía a la experimental, sino que era un lote, era un productor. Ah, el de Romina, claro. Era de Romina, sí. Nosotros no medíamos en la experimental, sino que cruzábamos Anguil y llegábamos al lote de un productor. Creo que había un convenio también con la cooperativa de Anguil. Y, o sea que era un productor. Supongo que autorizaba que se hagan estos experimentos aplicando esa... Pero no era el campo experimental de Anguil. Sí. A mí me parece bajo lo que dio el AK315. No sé, no revisé los datos del CATA. Podría revisarlo, pero bueno, depende, lo que sí muestra, bueno, que depende mucho de la cantidad total de nitrógeno que tiene el suelo. No sé, ustedes son más, conocen más del tema, pero la proteína, lo importante es que después la proteína va a determinar esa cantidad de la calidad panadera, porque si no, si un AK315 tiene 9% de proteína, no va a poner en evidencia su potencial panadero, digamos. Claro. Eso es el inconveniente. Bien. Por eso habría Sí, que a lo no, por mejor... eso a mí incluso en años muy llovedores siempre me daba 11% por lo menos. El Claro. AK315, digamos, siempre se me comportó bien como grupo 1. Sí, sí. Pero no sé, yo he visto datos de, bueno, de Molfes, así Barrow, y tiene sus variaciones, el AK315, ¿no? Está bien. Porque en realidad lo importante del AK315 también sería verlo y detenidamente, porque no sé si el INTA conoce conocimiento de cuáles son los cultivares que más utiliza el productor, pero es uno de los que más utiliza, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece a mí. Bueno, en breve se expondrá una tesis de magíster donde se trabajó con AK315, no en calidad panadera, sino en tolerancia al estrés, y ahí se van a mostrar algunas características del AK315 para la región. Por eso pensamos que puede ser uno de los genotipos o variedades que el productor más utiliza acá en La Pampa. No sé si el INTA evaluó eso, Carolina, cuáles son las variedades que más se usan en la región. No, la verdad que yo no sé. Por lo que yo veo, sí, veo que se usa mucho sorga. Estoy en Luigi ahora y acá en la zona se usa mucho, pero como está la cooperativa de embajador, todas las cooperativas venden los AK. Entonces Claro, sí, yo creo que sí, es un es una cultivar de muy las usado. Todos los variedades que AK. más... Sí, 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 pero el AK315 sí. Y además hace muchos años que está dentro del grupo 1 de calidad. Bueno, eso era gracia. Entonces hay más o menos un punto de diferencia entre el NIR y Sí, para puede mí hay llegar a un ver. punto de diferencia. Sí, Está bien. sí, sí. Muchas gracias, Mari. Muy No buena hay exposición. nada. Gracias, Carolina. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna consulta? En el chat no tenemos nada por el momento. Si no hay más consultas, bueno, iríamos finalizando este seminario. Agradecemos, bueno, primero y principal a Mari por la propuesta y, bueno, obviamente también a todos los presentes por la participación. Y, bueno, nos estaremos encontrando el próximo jueves. No sé, Carlos, si tenemos ya alguna propuesta. Sí, probablemente ponga Cacho Brown, pero todavía no lo podemos confirmar. Bien. Bueno, igualmente nosotros ya les estaremos informando por las vías de comunicación de siempre para el próximo jueves, la próxima presentación de seminarios de la Escuela de Posgrado. Así que bueno, si no hay más consultas, vamos cerrando. Y bueno, agradecemos a todos y bueno, la veo a Mirta ahí, un aplauso para la expositora, me parece una buena idea. Ah, gracias. Bueno, capaz que ella pueda expresar mejor la pregunta de Carolina, la diferencia entre el NIR y el KELDAR, Mirta. Pero yo, bueno, dije un punto porque tengo datos tuyos y datos de NIR, por eso. Datos tuyos, datos de KELDAR y datos de NIR. Claro. Pero no sé si Mirta quiere agregar algo
respecto de eso. Sí, brevemente digo que, bueno, seguramente el NIR habría que ver con qué se calibró, porque viste que toman de referencia siempre el método de Kjeldal para calibrar el NIR. No sé con qué datos trabajaron, así que bueno, por ahí estaría ahí, y también habría que ver si los datos los cargaron con la humedad, o sea, ya corregidos o no, que también varían en eso, que te da el aumento de un punto. Exacto. Así que bueno. Eso es importante. Bien. Bueno, muchas gracias entonces por la invitación y muchas gracias por participar. Gracias a vos, Mari, y gracias a todos los presentes. Nos estamos encontrando el próximo jueves. Hasta luego. Chao.